ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Doy la bienvenida aquí en el estudio a nuestro neurólogo Jorge Salazar. Como cada semana nos está acompañando. En esta ocasión vamos a hablar sobre el cerebro y la violencia. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días, Nidia. Un saludo para ti, para todo el equipo y pues para tu público allá en casa. Pues vamos a hablar de este tema, doctor, la violencia. ¿Qué relación tiene con el cerebro? Fíjate que es algo que se ha estudiado, ¿no? La neurobiología se ha puesto a estudiar este fenómeno de la violencia que se da en todas las culturas y a todas las edades. Obviamente hay algunas edades que son un poquito más propensas o de mayor interés, como por ejemplo la adolescencia. Y se han visto cosas bien interesantes, ¿no? Nosotros tenemos una serie de estructuras en el cerebro que se llaman, bueno, la corteza prefrontal, que es esta área que está arriba de los ojos, ciertas áreas del lóbulo temporal, que está por aquí arribita de lo que es la oreja, como la amígdala, que tiene que ver con las emociones, con el sentir ira, el sentir miedo o la risa, y ciertas áreas también del lóbulo temporal que se llaman el hipocampo, que tienen que ver con la memoria, que están interconectadas de tal manera que cuando nosotros enfrentamos situaciones de la vida diaria, se van a activar estas áreas o se van a inhibir. Y casi siempre nuestra corteza frontal, se dice que en buena medida los seres humanos, gran parte de nuestra evolución se la debemos a esa corteza prefrontal, que tiene que ver con todos estos mecanismos de freno de nuestras emociones, ¿verdad? Esto es lo que nos impide ante sentir ira, pues a lo mejor dañar a alguien bajo ciertas situaciones. Como es para controlar. Para controlarse. Y también hay otras áreas que tienen que ver con la producción de hormonas, lo que le llaman el eje hipotalámico. Por ejemplo, hay una liberación de cortisol, de adrenalina, de serotonina, una serie de sustancias que van a regular muchos de estos mecanismos y que van a implicar cambios en nuestro estado de ánimo y en nuestra capacidad de adaptación a situaciones, porque todos estos mecanismos lo que buscan es mejorar las capacidades del individuo ante situaciones de peligro. Cuando una persona se ve agredida o siente que está en riesgo, ya sea de manera real o potencial, si ve una amenaza, pues se van a estar activando todas estas áreas en mayor o menor medida, ¿no? Entonces hay fenómenos bien interesantes que tienen que ver pues, con los sujetos sanos, ¿no? Por ejemplo, en los niños. Los niños se sabe que nace el niño, ¿verdad? Se sabe ahora que hay ciertas áreas del cerebro en donde las neuronas se siguen. Antiguamente se decía que las neuronas pues, no se seguían produciendo durante toda la vida. Ahora se sabe que una vez que nace la persona, sí se pueden reproducir o se pueden replicar o dividir las neuronas, por ejemplo, en ciertas áreas que tienen que ver con la memoria, como el área que se denomina del hipocampo. Se ve que durante ciertas etapas hay una mayor producción de neuronas en estas zonas porque tiene una importancia para la supervivencia del individuo el tener memoria, el tener recuerdos para poder afrontar situaciones. ¿Y qué sucede en el cerebro de un niño que, por ejemplo, no recibe cuidados, no recibe una nutrición adecuada o no recibe, por ejemplo, cariño, palabras de afecto, atención? Pues estas áreas que tienen que ver con los sentimientos y la corteza prefrontal que están interconectadas, pues no se van a desarrollar en toda su proporción. Van a haber problemas de conectividad en estas áreas y esto puede traer como consecuencia esta falta de maduración, que estos mecanismos inhibitorios cuando se llega a la etapa adulta pues no sean lo suficientemente fuertes o lo suficientemente efectivos pues para frenar este tipo de situaciones. Y tenemos, por ejemplo, el ámbito social juega un papel fundamental en la plasticidad neuronal, que es esta capacidad de generar conectividad entre estas áreas para que trabajen de manera adecuada. Bueno, pues esta conectividad se va a ver influenciada por factores como la alimentación, pero también por factores sociales como los cuidados, el cariño, el afecto, de tal manera que una persona que ha estado muy sola o ha sido privada de todo esto, pues obviamente va a ser una persona más proclive a esta agresividad. O está el caso, hablando del tema de la violencia, de ciertas enfermedades, ciertas lesiones de esta corteza prefrontal, como por ejemplo como consecuencia de infartos cerebrales, de tumores,
como de ciertas enfermedades en donde hay una disfunción en estas áreas, en este chip inhibidor que tenemos en la corteza prefrontal, pues pueden traer como consecuencia estos actos de violencia. ¿Por qué? Porque nuestra amígdala, que genera todas estas sensaciones, todos esos impulsos, pues no va a estar regulada por esta corteza prefrontal y la persona puede ser impulsiva, ¿no? O por ejemplo, bajo el influjo de ciertas drogas, ¿verdad? Como por ejemplo el abuso de ciertas bebidas alcohólicas o ciertas sustancias tóxicas, pues también se va a perder el control de esta área prefrontal y puede traer como consecuencia la generación de que todas estas estructuras que generan estas sensaciones pues estén fuera de control. O emociones muy fuertes, ¿no? Si una persona tiene un disgusto muy fuerte por alguna situación que no le parece, bueno, pues hay una serie de cambios a nivel de las sustancias químicas que regulan estos distintos centros y la persona no es capaz de contenerse, ¿no? Y puede llegar a matar a alguien inclusive, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto en la prensa? De lo que está haciendo y una vez ya hecho, pues, o sea, cae Sí, porque no puede contener ese impulso, se pierde la inhibición, la regulación que nos impide, pues, actuar de esa manera. ¿Y por qué tenemos estas estructuras? Bueno, pues es algo que hay que entenderlo desde el punto de vista de supervivencia, ¿no? Cuando alguien se siente amenazado, ¿verdad? Pues reacciona de esta manera. ¿Y qué sucede cuando este estímulo es frecuente? Si la persona se siente maltratada todo el tiempo o amenazada, pues va teniendo cambios todas estas áreas, de tal manera que cada vez que se active la respuesta va a ser mayor. Entonces una persona que está sometida a este ámbito o a este ambiente violento, pues va a ser una persona que cada vez va a ser más agresiva. Y también mencionaba hace un momento, doctor, de las enfermedades, ¿no? Que también causan, hay ciertos tumores que pudieran presentarse y lo que se deriva son ciertos cambios de actitud. También puede ser un foco rojo. Desde luego, los cambios de conducta, la pérdida de control de impulsos, la impulsividad extrema ante ciertas situaciones, ¿no? Por ejemplo, perdieron los Leones ayer, ¿no? Y hay fanáticos que no saben controlar sus impulsos, ¿no? Se enojan y hay gente que bajo el influjo del alcohol puede llegar a agredir incluso a sus propios amigos, ¿no? Al calor de... ¿Cuántas veces hemos escuchado que eso sucede? Así es, y a veces con desenlaces fatales, ¿no? O por ejemplo, hacen apuestas o manejan dinero o el uso de armas, etcétera, ¿no? Pero sí hay este factor biológico, es decir, el tema de la violencia no se puede entender únicamente en términos de una cuestión social, que es fundamental. O emocional. O emocional, ¿verdad? O por ejemplo el tema de los suicidas, ¿no? Que caen en una depresión, pierden el control de impulsos y deciden suicidarse. Y muchos de estos lo pueden conseguir. Algunos me preguntaban, bueno, ¿hay diferencias entre el cerebro del hombre y de la mujer? Bueno, pues se ha visto que el proceso de maduración en algunos centros de investigación, pues se ha comentado que el cerebro de la mujer cerca de los 22 años consolida todas estas estructuras. Digamos que está más preparado para afrontar ciertos retos de este tipo, ¿no? En el varón es un poquito más tardío, hacia los 25, 26, 27 años, ¿no? Entonces, de alguna manera sí hay diferencias biológicas en cuanto a cómo funcionan ciertas áreas, pero esta área prefrontal es fundamental para el control de los impulsos. Y de ahí que muchas enfermedades tengan una disfunción en esta área, ¿no? O que bajo el influjo de ciertas drogas, pues se pueda perder esta capacidad inhibitoria de esta área de la corteza prefrontal y entonces el individuo actúe de una manera totalmente irracional, que a veces con desenlaces pues terribles, ¿no? Para la persona o para las personas que lo rodean, ¿no? Así es, doctor. Pues muchísimas gracias por venir a platicarnos de este tema, como cada semana, pues nos deja picados, doctor. Nos falta más tiempo, ¿verdad? Así es, Nidia. Pero le vemos la siguiente semana. La próxima semana nos vemos. Así es. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Oiga, vamos a un corte comercial, no le cambie, ya volvemos. Litros rendidores y confiables, solo en La Gas.